Hola a todos y bienvenidos a Espinoy. Es Pinoy, es de España y filipino. En Filipinas se dice Pinoy. ¿Sabíais que esta bandera de Filipinas al revés, con el rojo arriba, significa que el país está en guerra? ¿No lo sabíais? Si no lo sabíais, aquí está Diana para explicaroslo todo. Y en el día de hoy vamos a hablar de algo que nos encanta a todos, la comida. Pues como ya sabemos, cada país normalmente tiene sus propios tipos de comidas, por cultura y tal. Pero sorprendentemente España y Filipinas son muy distintos, entonces let's see. Número 1, empecemos por los platos pequeñitos, ¿ok? So, cuando escucháis platos pequeñitos en España, ¿qué se os ocurre? Tapas, yes. Las tapas son, para los que no lo sepan, pero deberíais saberlo, son platos pequeñitos, o sea, son raciones de comida pequeñas. Entonces, cualquier tipo de comida se puede hacer una tapa. Albóndigas en una tapita, berenjenas a la miel con una tapita, tortilla de patata en una tapita. Aquí en España es muy típico las tapas porque encima lo chulo de eso es que puedes como pedir muchos tipos de comidas, pero en raciones chiquititas, entonces como que comes un poco de todo y son tapas y es como sharing con todos. Pero ¿qué pasa? Las tapas normalmente no se comen en restaurantes, a menos que sí que tal. Normalmente nos lo encontramos en bares, en el bar de la esquina, en cualquier bar español que hay por ahí. Normalmente lo que sirven son tapas. Tapas favoritas, por ejemplo, son los jamón serrano, queso, embutidos. ¡Uf! Y ahora los platos pequeñitos en Filipinas. Creo que me he equivocado con el título porque no existen platos pequeñitos en Filipinas. ¿No? Bueno, podríamos equivalerlo con el street food. El street food, como dice su palabra, street food, es comida de calle. Son comidas que se cocinan en la calle, como dice la palabra, porque se encuentran en puestos que ahí lo cocinan y luego te lo dan como calentito. Y está muy... no es sano, pero... ¿Qué llevan los street foods de Filipinas? Llevan las comidas fritas en el palo, o bien te lo ponen como en un vaso y con su salsa, ¿no? Entonces está el fishball, están los kwek kwek, están las salchichas rojas y un montón más. Entonces lo interesante para mí de estos platos chiquititos que hemos dicho es que las tapas no los puedes encontrar en Filipinas y los street foods de Filipinas no los puedes encontrar aquí. Entonces tienes que ir al país para probarlo como es realmente. Number 2, platos normales. Platos normales, pues me refiero a platos de cuando comemos, cenamos, you know. Aquí en España normalmente los platos normales pues son como por ejemplo las comidas típicas de aquí de España, como las lentejas, la tortilla de patata, la paella o ensalada o comidas muy mediterráneas. Y normalmente pueden ir o no acompañados con pan o patatas. No siempre, pero si se lo acompaña a veces con pan, patatas, arroz alguna que otra vez. Y en Filipinas los platos normales es el siguiente. Arroz con ulam. Ese es el plato normal. ¿Y qué es el ulam? Ulam es la comida que acompaña al arroz, que normalmente es adobo un pollo, es pollo con soja, Yung kanin, chicken adobo. sinigang. Son platos fuertes que cuando lo acompañas con el arroz está bien. Lo importante en el plato de Filipinas es que no puede faltar el arroz. Y diréis, qué trabajo todos los días tener que hacer arroz. No. En Filipinas o incluso en Asia se utiliza el rice cooker. ¿Y qué es el rice cooker? Pues lo que dice la palabra rice cooker, cocina arroz, y es muy fácil. Le pones el arroz, el agua, lo pulsas y se te hace solo, no tienes que vigilarlo ni nada. Claro, yo me acuerdo que estaba trabajando en una empresa y claro, cada uno nos llevábamos nuestro tupper de comida, ¿no? Yo siempre he comido arroz con ulam, ¿no? Entonces, claro, yo lo que voy a llevar es lo que como, obviously. O sea, ella me conocía en Diarna, la del tupper del arroz, la del tupper del arroz, la del tupper del arroz. Y yo me paré a pensar y yo pensando, es que claro, yo no entiendo cómo no comen sin arroz. Yo es que no me entra. No sé, no entiendo. Entonces, claro, yo thinking, claro, sí, yo mucho arroz, pero vosotros, pan, patata, pan, patata, pan, patata. El número 3, formas de comer. Hemos hablado ya un poco de los platos típicos, ¿no? En España se come comida mediterránea, en Filipinas arroz, pero ¿cómo es la forma de comer? Solo en España normalmente se come con tenedor y cuchillo, a menos que tengas sopa y obviamente lo vas a comer en la sopa con el tenedor. So that's that, ¿no? En Filipinas, sin embargo, normalmente se come con tenedor y cuchara. ¿Por qué tenedor y cuchara? Pues porque como normalmente comemos arroz es más fácil, ¿no? Yo, personally, I grew up con tenedor y cuchillo, pero muchos de mis familiares sí que comen con tenedor y cuchara. Pero aquí está la cosa, y esto puede que a vosotros os quede un poco ¿what? Se come también con manos. En la vida cotidiana no es raro
que veas a un filipino comiendo en su plato, pues con su arroz y su ulam y comiéndolo así directamente. Da igual tu estatus, da igual lo que sea, todos los filipinos hemos comido alguna vez con mano. Pag kumain, nagkakamay. Y se disfruta más la comida. Obviamente no en restaurantes fancies, you know, pero you get the point. Y eso es muy normal. Incluso existe un banquete filipino, no lo llamaría plato porque es muy grande, que se come con mano, que se llama burro fight. En una mesa se pone la hoja de banana, como para poner la comida, y si no, pues aluminio, y luego en medio se pone el arroz a lo largo y luego alrededor los ulam. Además, en los ulam puede ser todo tipo, puede ser pollo, barbacoa, marisco, todo de ahí, de todo. Y todos se sientan alrededor y luego van cogiendo así como en su... Cada uno se respeta su espacio del plato de banana y se pone su arroz y van comiendo con ulam y se va comiendo así. Todos así con el arroz y con el ulam y comiendo todos así en círculo. Claro, yo me acuerdo la primera vez que comí el burro fight aquí y mi hermano... Es mi tiquismiquis, ¿no? Entonces él cogía su plato, se preparaba ahí su arroz con su ulam y luego se sentaba ahí en el boodle fight y con su plato porque no quería mezclar su comida con el resto, ¿no? Y yo, no puedes sentarte aquí si no vas a comer así. Vete a la otra mesa. Entonces ya sabéis, si veis a un filipino comiendo con manos, no es que sea un animal, es que quiere disfrutar más de la comida. Es Pinoy, es de España y filipino. En Filipinas se dice Pinoy.